Mi familia siempre puso a mi hermano primero, y ahora quieren que lo rescate. Me llamo Ethan, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi familia me dejó de lado toda mi vida, solo para reaparecer cuando necesitaban que sacara a mi hermano del lío en el que él mismo se metió. Crecí en una casa que, desde afuera, parecía normal, mis padres, Karen y Michael, mi hermano menor, Ryan, y yo. Pero dentro de esas paredes, todo giraba alrededor de Ryan. Él era el favorito, mientras que yo era poco más que un extra en su película. No importaba cuánto me esforzara sacando notas perfectas, ayudando en casa, siendo el hijo que nunca daba problemas. Mis padres solo tenían ojos para Ryan, incluso cuando sus errores eran imposibles de ignorar. Ahora, después de años de construir mi propia vida con mi esposa, Mabel, y mis dos hijos, Sophie y Jordan, mi familia ha vuelto a tocar a mi puerta. Pero no porque me extrañen o quieran reparar el pasado. Quieren que saque a Ryan del desastre en el que está, y estoy harto de ser su plan de respaldo. Desde que era pequeño, supe que algo estaba mal. Mis padres no eran crueles en el sentido clásico, no había gritos ni castigos físicos, pero su favoritismo hacia Ryan era como un peso que cargaba todos los días. Yo me mataba por ganarme su atención. A los 11 años, gané un concurso de ciencias en la escuela, y lo único que recibí fue un bien hecho, y tan mientras mi mamá corría a contar cómo Ryan había anotado un gol en un partido de fútbol. Ryan, por otra parte, podía llegar a casa con una nota de detención, romper algo o sacar un 4 en un examen, y siempre había una excusa: es solo un niño, está aprendiendo, tiene un gran corazón. Era como si vivieran en un mundo donde Ryan no podía hacer nada malo, mientras que yo no podía hacer nada lo suficientemente bien. Un recuerdo que aún me duele ocurrió cuando tenía 13 años. Había pasado casi un año ahorrando mi mesada, haciendo trabajos extra como repartir periódicos en el vecindario, para comprarme una bicicleta. Cuando la conseguí, era plateada, brillante, y para mí era como un trofeo. La cuidaba como si fuera mi tesoro más valioso. Pero una tarde, Ryan, que tenía 10 años, la tomó sin permiso y la estrelló contra una cerca mientras intentaba hacer un salto. La rueda trasera quedó torcida, y el cuadro, abollado. Cuando se lo conté a mis padres, mi papá dijo: no pasa nada, Ethan, no exageres. Ryan no quiso romperla. Luego, usaron el dinero que habían apartado para mi cumpleaños para comprarle a Ryan una bicicleta nueva, porque él también quería una. Yo nunca recuperé la mía, y cada vez que veía a Ryan pedaleando por el vecindario, sentía un nudo en la garganta que no podía explicar. Eso era la norma. Ryan tomó dinero de mi mochila una vez para comprar dulces, y mi mamá me dijo que debía ser generoso porque era mi hermano menor. Cuando rompió un florero antiguo que mi abuela nos había dejado, de alguna manera yo terminé castigado por no supervisarlo. A los 16, entendí que no importaba lo que hiciera, nunca sería suficiente para ellos. Mientras tanto, Ryan empezó a meterse en problemas más serios, peleas en la escuela, amigos con mala fama, rumores de cosas que no quería ni pensar. Pero mis padres siempre lo defendían: es un buen chico, solo está buscando su camino. Yo, en cambio, me volví callado, independiente, porque aprendí que no podía contar con ellos. A los 18, me fui de casa. Con una beca parcial para estudiar ingeniería, trabajé turnos agotadores en una cafetería y en otros lugares, para pagar el resto. Mis padres no me dieron ni un centavo, pero ese mismo año le compraron a Ryan un auto usado porque lo necesitaba para sus cosas. Dejé de volver a casa para las fiestas, y aunque dolía, también fue como quitarme un peso de encima. Por primera vez, sentí que podía construir algo para mí, sin la sombra de Ryan. Ahora, años después, tengo una vida que amo. Estoy casado con Mabel, una mujer que me ha mostrado lo que es ser valorado, y tenemos 2 hijos, Sophie y Jordan, que son mi mundo. Pero hace unos meses, mis padres volvieron a contactarme, y todo cambió. Voy a contarles cómo llegué a este punto, cómo salí de todo eso y cómo tomé la decisión más difícil de mi vida: cortar a mi familia para proteger a los míos. Esta historia es larga, porque abarca años de dolor, esfuerzo y, al final, una paz que no cambiaría por nada. Si alguien ha pasado por algo parecido, me encantaría saber cómo lo manejaron. Actualización 1. Desde que tengo memoria, sentí que vivía a la sombra de Ryan. Él era 3 años menor, y desde el día en que nació, mis padres parecían existir solo para él. Si Ryan quería un juguete nuevo, aparecía en la mesa del comedor como por arte de magia. Si rompía algo, era un error de niños. Si llegaba con una mala nota, decían que los profesores no entendían su energía, ni su inteligencia. Yo, en cambio, podía traer un certificado de honor,
limpiar la cocina sin que me lo pidieran o ganar un concurso escolar, y lo único que recibía era un qué bueno, y tan mientras seguían hablando de Ryan. Era como si mis esfuerzos fueran aire, invisibles, mientras que cada paso de Ryan, incluso los tropiezos, era un evento digno de celebración. Un recuerdo que aún me quema ocurrió cuando tenía 14 años. Había pasado casi un año ahorrando cada centavo de mi mesada y trabajando los fines de semana para comprarme una bicicleta BMX. Era plateada, con manubrios negros y un diseño que me hacía sentir invencible. La limpiaba después de cada uso, la guardaba con cuidado en el garaje y hasta soñaba con ella. Para mí, esa bicicleta no era solo un objeto, era la prueba de que podía lograr algo por mi cuenta. Pero una tarde, Ryan, que tenía 11 años, decidió tomarla sin preguntar. Lo vi desde la ventana de mi cuarto, pedaleando como loco hacia una rampa improvisada que había hecho con tablas y ladrillos. Intenté gritarle que parara, pero antes de que pudiera salir, estrelló la bicicleta contra un poste. El cuadro quedó abollado, la rueda trasera torcida, inservible. Corrí al garaje, con el corazón en la garganta, y cuando lo enfrenté, solo se encogió de hombros y dijo: «No fue mi culpa, Ethan. La rampa estaba mal hecha». Cuando se lo conté a mis padres esa noche en la cena, esperaba que al menos le dijeran algo. Pero mi mamá, mientras servía puré de papas, apenas levantó la vista y dijo: «Ethan, son cosas materiales. No hagas un drama por una bicicleta». Ryan no quiso romperla. Mi papá, cortando su bistec, agregó: «Creciste, hijo. Aprende a dejar pasar estas cosas». Semanas después, usaron el dinero que habían prometido para un campamento de verano al que quería ir para comprarle a Ryan una bicicleta nueva. «Él también necesita una», dijo mi mamá, como si mi pérdida no contara. Cada vez que veía a Ryan pedaleando por el vecindario, con esa bicicleta brillante que debería haber sido mi campamento, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de rabia, tristeza y algo que entonces no sabía nombrar: injusticia. Eso no fue un incidente aislado. Era el guión de mi infancia. A los 12, Ryan tomó $20 de mi alcancía para comprar dulces y una revista de videojuegos. Cuando lo descubrí y se lo dije a mi mamá, me miró como si yo fuera el problema. «Ethan, es tu hermano menor. Tienes que ser generoso. No seas egoísta», dijo, mientras doblaba ropa en la sala. ¿Egoísta? Era mi dinero. Lo ahorré para comprar un libro, repliqué, con la voz temblando. «Baja la voz», respondió ella, cortante. «Ryan no tiene la culpa de no tener tanto como tú». No hubo disculpa, no hubo consecuencia. Ryan siguió comiendo sus dulces, y yo me quedé con la lección de que mis cosas no eran mías y las quería. Otro momento que nunca olvidaré fue cuando Ryan, a los 10, rompió una lámpara antigua que mi abuela nos había regalado. Era de cerámica, con flores pintadas a mano, y mi mamá siempre decía que era especial. Ryan estaba jugando con una pelota en la sala, algo que sabíamos que estaba prohibido. La lámpara se hizo añicos, y cuando mis padres llegaron, yo estaba barriendo los pedazos para evitar que alguien se cortara. En lugar de regañar a Ryan, mi papá me miró y dijo: «Ethan, ¿por qué no estabas vigilándolo? Eres el mayor, sabes que no debe jugar así». «No estaba aquí, papá. Estaba haciendo tarea en mi cuarto», intenté defenderme. «No hay excusas. Ahora ve a tu cuarto, estás castigado por una semana». Ryan, mientras tanto, se sentó en el sofá, mirando su pelota como si nada hubiera pasado. Mi mamá hasta le dio un abrazo y le dijo: «No te preocupes, pequeño, fue un accidente». A los 16, ya había entendido que no importaba cuánto me esforzara, nunca sería suficiente para mis padres. Mientras yo sacaba sobresalientes y ayudaba en casa, Ryan empezó a meterse en problemas más graves. A los 13, lo suspendieron de la escuela por pelearse con otro chico en el patio. Mis padres culparon al otro niño, diciendo que seguramente lo provocó. A los 14, empezó a salir con un grupo de chicos que tenían mala fama, fumaban detrás del gimnasio, faltaban a clases, y los vecinos murmuraban que andaban en cosas turbias. Una noche, lo escuché discutiendo con mi papá porque llegó tarde oliendo a cigarrillo. Pero en lugar de castigarlo, mi mamá dijo: «Michael, déjalo. Es solo una fase. Ryan es un buen chico, solo está buscando su lugar». Yo, desde mi cuarto, apretaba los puños, preguntándome por qué nunca me veían a mí. Me volví cada vez más reservado, más hermético. Empecé a trabajar a los 16 en una tienda de comestibles, apilando latas y limpiando pisos hasta tarde. Ahorraba cada dólar, porque sabía que nadie más pagaría por mi futuro. Mis padres apenas notaban lo que hacía,
estaban demasiado ocupados defendiendo a Ryan o celebrando sus logros, como cuando aprobó un examen con un 6 después de reprobarlo 3 veces. Eso es progreso, dijo mi papá, orgulloso, mientras yo miraba mi certificado de honor del semestre, arrumbado en un cajón. A los 17, decidí que no podía seguir viviendo así. Me enfoqué en la escuela, saqué notas sobresalientes y conseguí una beca parcial para estudiar ingeniería en la universidad. Cuando se lo conté a mis padres durante la cena, esperaba algo, cualquier cosa. Mi mamá dijo, «Qué bueno, Ethan. Eso es importante». Pero antes de que pudiera decir más, Ryan entró con una camiseta nueva que le habían comprado y empezó a hablar de un partido de fútbol. Mi papá se giró hacia él. «Oye, cuéntame más de ese gol que metiste». Mi noticia quedó olvidada. Cuando llegó el momento de irme a la universidad, a los 18, empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. Mis padres no me ayudaron con un solo centavo. Decían que no tenían dinero, pero ese mismo año le compraron a Ryan un auto usado porque lo necesitaba para moverse. No volví a casa para Navidad ni para ninguna otra fiesta. Corté casi todo contacto, salvo alguna llamada breve con mi mamá, que siempre terminaba hablando de Ryan y sus dificultades. Esos años en la universidad fueron duros, pero también un alivio. Sin la sombra de Ryan, empecé a descubrir quién era. Trabajé turnos interminables en una cafetería, vivía en un departamento pequeño con paredes descascaradas, y me las arreglé para salir adelante. Aunque dolía saber que mi familia no me valoraba, también me dio una libertad nueva. Por primera vez, sentí que podía construir algo para mí, sin comparaciones, sin expectativas imposibles. Pero una pequeña parte de mí, enterrada muy dentro, seguía esperando que algún día mis padres me vieran de verdad. Ese anhelo, como contaré en la próxima actualización, me llevó a un momento que lo cambió todo. Actualización 2. Dejar la casa de mis padres a los 18 fue como salir de una niebla espesa. La universidad fue un desafío, pero también una liberación. Por primera vez, no tenía que competir con Ryan ni vivir bajo las expectativas imposibles de mis padres. Me lancé de cabeza a mis estudios de ingeniería, trabajando turnos agotadores en una cafetería para cubrir lo que mi beca parcial no pagaba. Vivía en un departamento pequeño con paredes descascaradas, compartiendo con otros estudiantes que, como yo, sobrevivían a base de café y fideos instantáneos. Los días eran largos, a veces agotadores, pero cada paso que daba, cada examen aprobado, cada dólar ahorrado me hacía sentir que estaba construyendo algo mío. Algo que nadie podía quitarme. En mi segundo año de universidad, conocí a Mabel. Estábamos en una clase de física, sentados en extremos opuestos del aula, pero terminamos trabajando juntos en un proyecto grupal. Al principio, éramos solo compañeros, ella tomaba notas con una letra impecable, y yo hacía los cálculos. Pero una noche, mientras terminábamos el proyecto en la biblioteca, empezamos a hablar de cosas más personales. Le conté, casi sin darme cuenta, un pedazo de mi infancia, cómo me sentía invisible en casa, como Ryan siempre era la prioridad. No entré en detalles, solo dejé caer una frase: mis padres siempre tuvieron un favorito, y no era yo. Mabel me miró, con esos ojos verdes que parecían ver más allá, y dijo: Ethan, tu pasado no te define. Lo que estás haciendo ahora, aquí, eso eres tú. Valiente, fuerte y un hombre honesto. Fue la primera vez que alguien me hizo sentir que mis esfuerzos valían algo. Desde esa noche, empezamos a pasar más tiempo juntos. Estudiábamos, salíamos por pizza barata, reíamos hasta que nos dolía el estómago. Mabel era cálida, brillante, y tenía una forma de hacerme sentir visto que no conocía. Con ella, no había sombras, no había comparaciones. Nos graduamos juntos, y a los 26 nos casamos en una ceremonia sencilla en un parque. Fue un día soleado, con mesas plegables, comida casera y un pastel que la mamá de Mabel hizo con sus propias manos. Invité a mis padres por un sentido de deber, aunque en el fondo sabía que no vendrían. Llamé a mi mamá un mes antes de la boda. Mamá, me caso con Mabel. Me gustaría que vinieran, dije, tratando de sonar neutral. Oh, Ethan, qué noticia tan bonita, respondió, pero su voz se apagó rápido. Pero sabes cómo están las cosas con Ryan. Está pasando por un momento complicado. No creo que podamos viajar. ¿Qué tan complicado?, pregunté, aunque no quería saber. Es solo problemas con la escuela, con amigos. Ya sabes cómo es él, necesita nuestro apoyo. Colgué sintiendo ese nudo familiar en el pecho. No insistí. El día de la boda,
mientras Mabel y yo bailábamos bajo las luces del parque, me di cuenta de que no los necesitaba. Tenía a Mabel, a sus padres, a mis amigos. Y eso era suficiente. A los 28, nació nuestra primera hija, Sofie. Sostenerla por primera vez fue como si el mundo se detuviera. Sus ojitos, sus dedos diminutos agarrando mi pulgar, cambiaron todo. Me prometí que nunca la haría sentir como yo me sentí, invisible, desvalorada. Quería que supiera que era amada, que nunca tendría que ganarse mi atención. 2 años después llegó Jordan, nuestro hijo, con una risa que llenaba la casa de vida. Ser padre me dio una perspectiva nueva sobre mi infancia. Cada noche, mientras le leía un cuento a Sofie o ayudaba a Jordan a construir torres de bloques, pensaba en lo injusto que había sido el trato de mis padres. Pero también me motivaba a ser diferente. Mabel y yo nos asegurábamos de que ambos niños se sintieran igualmente importantes. Celebrábamos cada pequeño logro, el primer dibujo de Sofie, los balbuceos de Jordan intentando decir papá. Nuestra casa era un refugio, un lugar donde no había favoritos. El contacto con mi familia durante esos años fue casi nulo. Hablaba con mi mamá una vez al año, tal vez, y siempre era lo mismo. Ethan, ¿cómo estás?, preguntaba, pero antes de que pudiera responder, cambiaba el tema. Ryan está teniendo un momento difícil, pero es un buen chico. Solo necesita tiempo. Nunca preguntaban por mi trabajo, por Mabel, por mis hijos. Era como si mi vida no existiera para ellos. Por mi tía Susan, la única persona de mi familia con la que mantenía algo de contacto real, supe que Ryan se había metido en problemas más serios. A los 21, lo expulsaron de la universidad por no asistir a clases. Luego, fue arrestado por posesión de alguna droga ilegal, pero mis padres pagaron una fianza y lo sacaron. Más tarde, empezó a acumular deudas, perdiendo trabajos tan rápido como los conseguía. Susan me llamó una vez y dijo: tus padres creen que Ryan solo necesita una oportunidad más, pero él no cambia, Ethan. Es como si estuvieran ciegos. Asentí por teléfono, pero no dije mucho. Había trabajado demasiado para construir mi vida, y no quería que el caos de Ryan me alcanzara. Mientras tanto, mi mundo seguía creciendo. Conseguí un ascenso en mi trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología, lo que nos permitió a Mabel y a mí comprar una casa modesta en un vecindario tranquilo. Tenía un patio donde Sofie y Jordan podían jugar, una cocina donde Mabel hacía sus famosos muffins de arándanos, y un pequeño estudio donde yo trabajaba en proyectos después de que los niños se dormían. Era una vida simple, pero nuestra. Me sentía orgulloso, no porque quisiera demostrarle nada a mi familia, sino porque lo había logrado por mí, por Mabel, por mis hijos. Pero en el fondo, una pequeña parte de mí, una que odiaba admitir, todavía esperaba que mis padres algún día me vieran como algo más que el otro hijo. Ese deseo se mantuvo vivo hasta hace unos meses, cuando recibí una llamada de mi mamá que lo cambió todo. Como contaré más adelante, esa llamada me obligó a enfrentar la verdad sobre lo que mi familia realmente quería de mí. Actualización 3. Hace 6 meses, mi vida estaba en un lugar que nunca imaginé cuando era niño. Tenía un trabajo sólido como ingeniero, una casa llena de risas con Mabel, Sofie y Jordan, y una paz que había construido con esfuerzo. Pero entonces mi mamá me llamó. Su voz sonaba diferente, más cálida de lo habitual, casi frágil. Ethan, quiero que hagas las paces con nosotros, dijo. Te extrañamos. Lamentamos no haber estado ahí todo este tiempo, queremos recuperar el tiempo perdido. Por un segundo, quise creerle. Quise pensar que después de todos estos años, mis padres finalmente querían verme. Pero entonces dijo: Ryan está en un mal momento. Realmente te necesita. Y ahí lo entendí. No me buscaban por mí. Me buscaban porque Ryan, una vez más, estaba en problemas, y yo era su boleto para salir del lío. Acordé encontrarme con ellos en un café, la primera vez que los veía en casi 10 años. Mis padres estaban más viejos, con el cabello más gris y una postura cansada que no recordaba. Pero su forma de hablar de Ryan no había cambiado. Me contaron que había perdido otro trabajo, que debía miles de dólares en préstamos y tarjetas de crédito, y que estaba viviendo con ellos porque no podía mantenerse solo. Las cosas han sido difíciles para él, Ethan, pero es un buen chico, que ha tenido mala suerte, dijo mi mamá, con los ojos vidriosos. Querían que lo ayudara, que le diera dinero, que lo dejara quedarse en mi casa, que le consiguiera un trabajo en mi empresa. Ante todo lo que decían me pregunté si estaban delirando. Mi papá me miró fijamente y dijo: Eres el mayor, Ethan. Debes cuidar de tu hermano pequeño.
Siempre has sido el fuerte e independiente. Me quedé helado. ¿Mi deber? Después de años de ser ignorado, de cargar con las culpas de Ryan, de construir mi vida sin un ápice de su apoyo, respondí con calma. ¿Mi responsabilidad? ¿Y dónde estaban ustedes cuando yo necesitaba ayuda? Mi mamá bajó la mirada, pero mi papá insistió. Ryan no es como tú. Él necesita más apoyo. Tú siempre has sabido arreglártelas. Esa frase fue como un puñal en la espalda. Confirmaba lo que siempre supe. Para ellos, yo no era más que el hijo que podía valerse por sí mismo, mientras Ryan era el único que los necesitaba. Les dije que lo pensaría, pero en mi cabeza, la respuesta era clara. Esa noche, hablé con Mabel en la cocina, mientras los niños dormían. Ella me escuchó, como siempre, con esa calma que me anclaba. No les debes nada, amor, dijo, apretándome la mano. Has trabajado demasiado para construir esta vida. No dejes que te arrastren a su caos, no dejes que nos roben nuestra paz. Y tenía razón. Dejar que Ryan entrara en nuestro mundo sería abrir la puerta a problemas que no quería cerca de Sophie y Jordan. Pero una parte de mí aún sentía culpa. ¿No se supone que la familia está para ayudarse? Esa duda me carcomió durante días. Los mensajes de mi mamá se volvieron más frecuentes. Ryan está enfermo, Ethan. No puede salir adelante sin ti, escribió una vez. La familia debe estar unida, dijo en otro. Pero algo no cuadraba. Llamé a mi tía Susan, la única persona de mi familia con cordura. Suspiró al otro lado del teléfono y me dijo la verdad. Ryan no está enfermo. Está metido en problemas legales otra vez. Deudas, Ethan, y algo más serio. Creo que es por fraude con un préstamo. Tus padres necesitan dinero para un abogado, y saben que tú tienes un buen trabajo. ¿Y por eso me buscan? Pregunté, con la voz temblando. Siempre ha sido así, cariño. No te quieren a ti, quieren lo que puedes darles. Sus palabras fueron un golpe, pero también una liberación. Confirmaban lo que siempre había sentido. Esa noche, sentado en el sillón con Mabel dormida a mi lado, escribí una carta. No fue fácil. Las palabras salían entre lágrimas y recuerdos que aún dolían. Les conté cómo me hicieron sentir invisible toda mi vida. Cómo cada logro mío era ignorado, mientras los errores de Ryan eran excusados. Cómo me dejaron solo para pagar mi universidad, mientras le compraban un auto a él. Cómo nunca preguntaron por Mabel, por Sophie, por Jordan. Les dije que no ayudaría a Ryan, porque él había tenido todas las oportunidades que yo no, y las había desperdiciado. Terminé diciendo que no quería que volvieran a contactarme. No podía permitir que su drama tocara a mi familia. Envié la carta por correo, porque no confiaba en tener esa conversación cara a cara. Realmente tenía miedo de retractarme al verlos. Cuando puse el sobre en el buzón, sentí un peso levantarse, pero también un vacío que no esperaba. Un mes después, mi mamá dejó un mensaje de voz. Estaba llorando. Ethan, ¿cómo puedes ser tan cruel? La familia es lo primero. Ryan es tu hermano. Escuché el mensaje una vez, lo borré y bloqueé sus números, el de mi papá, y cualquier forma de contacto. No fue fácil. Una parte de mí todavía sentía esa culpa, esa voz que susurraba, ¿y si está siendo demasiado duro? Pero entonces miraba a Sophie, dibujando en la mesa del comedor, o a Jordan, riendo mientras perseguía a nuestra gata por el patio, y sabía que había hecho lo correcto. Mabel me lo confirmó una noche, mientras lavábamos los platos. Hiciste lo que tenías que hacer, cariño. Ellos no te dieron nada y ahora que eres padre tú les das todo a tus hijos. Asentí, pero no dije nada. Las palabras no eran necesarias. Cortar a mi familia fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también la más liberadora. A veces me despierto en la noche, pensando en mi infancia, en los que tal sí que nunca responderé. ¿Y si mis padres hubieran sido diferentes? ¿Y si Ryan hubiera cambiado? Pero entonces escucho la risa de Sophie en la mañana, o veo a Jordan construir un castillo de bloques, y sé que mi lugar está aquí. La familia no es solo sangre, es quien está contigo, quien te ve, quien te levanta. Mabel, Sophie y Jordan son mi familia. Ellos son mi hogar. Mi tía Susan me dice que Ryan sigue en problemas, que mis padres están agotados, pero ya no es mi carga. He construido una vida que amo, y no dejaré que el pasado la toque. Si alguien ha pasado por algo así, ¿cómo lo manejaron? ¿Alguna vez sintieron que la culpa los perseguía? Estoy en paz, pero a veces me pregunto si durará. Por ahora, miro a mis hijos y sé que no hay vuelta atrás.
Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.